Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el país y el lugar donde tú te encuentres. Para mí, aquí en Perú, es buenas tardes. Hoy día, mis amores preciosos, como siempre, una vez más, quiero clarificar ciertas cosas para todos ustedes. Quiero que comprendamos todos por qué nos han mentido tanto sobre el pecado original, sobre Adán y Eva, y nos han obligado a cargar esa culpa toda nuestra vida. Siempre hemos dicho, la gran mayoría de seres humanos, incluso yo cuando era niña, estamos pagando el pecado de Adán y Eva. Pero ¿qué pecado? Todo eso fue urdido para confundirnos, preocuparnos, estresarnos y tenernos a todos, como digo yo, maniatados, obligando a hacer las cosas como ellos deseaban. Pero en este momento, mis amores preciosos, vamos a clarificar algunas cosas. El pecado original nunca existió. ¿Sabías que Adán y Eva no cometieron pecado? Que te enseñaron la Biblia, sí, sobre Adán y Eva, y tiene dos relatos del origen humano, y solo uno introduce la culpa. Ese detalle ha pasado siglos sin ser cuestionado. Esto no niega la Biblia, la ley completa. Si aceptaste esa historia sin cuestionarla, lo que sigues va a incomodarte. Porque si Dios es perfecto, dime algo muy sencillo y sin vueltas, mi corazón. ¿Puede crear mal hecho algo nuestro Padre Creador? Piénsalo. ¿Cómo piensas las cosas diarias? Si un carpintero que es experto hace una mesa y la mesa se rompe al primer golpe, no dirías que es un buen carpintero, ¿verdad? Sino un ingeniero que diseña, perdón, y si un ingeniero que diseña un puente y el puente se cae, tampoco dirías que fue un error del puente, dirías que fue el error del ingeniero. Ahora lleva esa idea a Dios. Si Dios crea al ser humano y el ser humano nace fallado, torcido, condenado desde el inicio, entonces el problema no estaría en el humano, estaría en el Creador, ¿verdad? Esa es la pregunta incómoda, porque rompe algo muy viejo dentro de ti. Te enseñaron a aceptar que eres imperfecto por naturaleza. Te lo repitieron tantas veces que ya no lo cuestionas. Pero la Biblia empieza de otra manera. No empieza hablando de culpa, empieza hablando de intención. En Génesis 1, 20-27 dice que Dios decide crear a un ser humano a su imagen y semejanza. No dice a medias, no dice con errores, no dice con defectos de fábrica, dice a imagen y semejanza. Y luego aclara algo clave: varón y mujer. Los creó juntos al mismo tiempo. No uno primero y otro después. No uno manda y el otro obedece. No uno completo y el otro derivado. Dos expresiones de la misma fuente. Eso es observable. En el texto no hay que interpretar nada raro. Está escrito así. Y después viene algo todavía más directo, mis corazones. En Génesis 1, 28-29, Dios no da una advertencia, da una orden clara y positiva. Fructifiquen y multiplíquense. Tienen la tierra, tomen las plantas que dan semillas y todos los árboles que dan frutos. Todo es alimento, todo está disponible, no hay trampa escondida
no hay letra pequeña, no hay amenaza. ¿Dónde me he quedado? Entonces, perdón, mis corazones, discúlpenme un ratito. Detrás de la frase, en este relato no existe la palabra castigo, no existe la palabra pecado, no existe la idea de caída. El ser humano no aparece como un problema que hay que controlar, sino como una fuerza que debe expandirse. Aquí el humano no rompe nada. Aquí el humano continúa lo que Dios empezó. Por eso la palabra correcta no es obediencia, es colaboración. El texto no muestra a un Dios vigilando desde arriba, esperando error. Muestra a un Dios que confía, que entrega, que suelta, y eso lo cambia todo. Porque si el origen es confianza, la culpa no puede ser el punto de partida. Observa algo, sí, algo más. Al final de ese mismo capítulo, en el Génesis 1:31, dice que Dios mira todo lo que ha hecho y declara que es bueno. En gran manera, no dice aceptable, no dice funcional, dice bueno, muy bueno. Eso incluye al ser humano, incluye su cuerpo, incluye su deseo, incluye su capacidad de crear, de pensar, de decidir. Nada de este primer relato sugiere que algo salió mal. Nada indica que Dios se arrepentirá de lo que hizo. Nada sugiere que el ser humano sea una amenaza para el origen divino. Al contrario, el humano es parte de la orden. ¿Está? Entonces, pregúntate esto con honestidad brutal. Si aquí no hay culpa, ¿de dónde salió la idea de que naciste manchado? ¿En qué momento pasaste a ser imagen de Dios, a ser sospechoso ante Dios? Esa tensión no se resuelve rápido y no se supone que se resuelva aquí. Solo se siente, porque María Magdalena lo sentía cada vez que alguien hablaba del castigo divino. Ella no discutía, no levantaba la voz, solo señalaba el texto y decía algo simple, casi incómodo por lo directo. Aquí nadie es expulsado. Esa frase pesa porque es concreta, porque no habla de teorías, habla de una acción observable. Expulsar o no expulsar. Ese relato, nadie es echado, nadie huye, nadie se esconde, nadie tiene miedo. El miedo todavía no existe y eso importa, porque el miedo siempre necesita una historia para justificarse. Una historia donde algo se rompió, una historia donde alguien falló, pero esa historia no empieza aquí, mis corazones. Aquí todo fluye, todo avanza, todo se multiplica. Entonces la pregunta no es si este relato es verdadero o falso. La pregunta es por qué casi nunca es el que te enseñan primero. Porque se pasa rápido por estas líneas y si insistes tanto en otras, ¿por qué se construyó una identidad humana basada en la falla cuando el texto inicial habla de plenitud? Esa fricción es real. Se siente en el cuerpo cuando la lees sin filtros. Algo no encaja con lo que te dijeron. Y cuando algo no encaja es porque la mente se incomoda. Esa incomodidad es buena. Es señal de que algo se está moviendo. Porque si el origen fue un error, entonces la culpa no es natural. Y si la culpa no es natural, tuvo que aprenderse. Y si tuvo que aprenderse, alguien la enseñó. Pues la pregunta que queda flotando y que no se va a responder todavía
es esta. ¿En qué momento exacto el relato cambió? ¿Y quién necesitaba que cambiara? Luego aparece otro texto. No llega como una continuación suave, llega como un giro. Perdón, mis corazones, estaba pasando el carro con todo su música que nos da. Paré un ratito. Un giro brusco, el tono cambia, el ritmo se frena. Algo que antes fluía, ahora se detiene. Génesis 2:57 dice que no había plantas en el campo, que no había quien cultivara la tierra y que Dios forma al hombre del polvo y sopla aliento en su nariz. Detente ahí. Observa el hecho concreto. Hace un momento en el relato anterior la tierra estaba llena. Había plantas, había árboles, había semillas, había abundancia. Aquí de pronto no hay nada. No es una ampliación, es un reinicio, como si alguien hubiera borrado lo anterior y comenzara otra historia desde cero, ¿verdad? Claro, así lo estamos sintiendo. Eso ya debería llamar tu atención, porque cuando una historia se reinicia, suelen hacerlo para cambiar el mensaje. Aquí el ser humano ya no aparece como imagen de Dios. Desde el principio aparece como barro, polvo, materia inerte que necesita ser animada. La imagen cambia, la sensación cambia y luego viene el momento clave. Génesis 2, 16, 17. Dios da una orden distinta. De todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque el día que comas morirás. Ahí está. Por primera vez aparece una prohibición clara, no sugerida, no simbólica, directa. No hagas esto. Y junto a la prohibición aparece algo nuevo, una consecuencia negativa. Muerte, amenaza. Antes no existía esa palabra. Antes no había advertencia. Aquí sí. Y donde hay advertencia nace el miedo. No hace falta explicarlo. Lo comprendes, ¿verdad? Es automático. Dile a un niño, no cruces la calle o morirás. Y observa su cuerpo. Se tensa. Se encoge. El miedo no es una idea. Es una reacción. Este segundo relato funciona así. No despierta curiosidad. Genera cautela, no invita a expandirse, invita a cuidarse y eso cambia la reacción con Dios. Ya no es un creador que entrega todo, ahora es una autoridad que pone límites y vigila. Observa la acción siguiente. Dios pone al hombre en un jardín para que lo trabaje y lo cuide. Ahora hay tareas, ahora hay deber. El ser humano ya no colabora desde la abundancia, trabaja desde la obligación. No es lo mismo crear porque puedes que trabajar, porque debes. El cambio es sutil, pero profundo, y todavía falta algo más. En este relato, el conocimiento se vuelve peligroso. No es una herramienta, no es una expansión, es algo que se prohíbe, algo que trae castigo. Eso también es nuevo. En el primer relato Dios entregó todo sin condiciones. Aquí entrega con una línea roja. No cruces, no preguntes, no pruebes. No se trata de fruta, se trata de control. Porque cuando se controla el acceso al conocimiento, se controla el comportamiento. Es aquí donde aparecen Adán y Eva, no como símbolos lejanos, sino como personas dentro de este nuevo marco. Son dos seres humanos colocados en un jardín con una regla clara y una amenaza directa. Antes de hacer nada, ya están bajo prueba. Antes de elegir, ya existe la posibilidad de fallar. Antes de saber quiénes son, ya hay algo que no deben saber. Adán recibe la orden. Eva nace dentro de ese mismo sistema. Ninguno desobedece. Todavía. Pero ambos ya viven bajo advertencia. Eso importa porque la culpa no empieza cuando se rompe la regla, empieza cuando la regla se instala.
María Magdalena lo vio claro, no porque alguien te lo explicara, sino porque ella sintió, decía que este relato no despierta, somete, y no lo decía como ataque, lo decía como descripción. Despertar se siente como apertura, sumisión se siente como encógeno. En este texto encoge, hace que el ser humano se sienta pequeño frente a Dios, vulnerable, dependiente, y ahí nace algo que antes no existía, la sospecha. Sí, hay algo prohibido, entonces el deseo se vuelve problema. Y si hay castigo, entonces la elección se vuelve riesgo. El ser humano empieza a mirarse a sí mismo como posible culpable. Esto es observable. En la historia que sigue, Adán y Eva escuchan otra voz, dudan, miran el árbol, miden la consecuencia y cuando comen, atacan. A nadie, no destruyen nada, no hacen daño. Lo primero que aparece no es maldad, es miedo. Se esconden, se cubren, se alejan. Ese gesto dice más allá de cualquier cosa y que cualquier doctrina. El miedo a Dios nace aquí, no en el primer Génesis, no en la creación original, nace en el segundo relato. Nada de eso estaba antes, nada de eso era necesario en el primer relato, por eso no se puede decir que estos dos relatos enseñan lo mismo. No es cuestión de opinión, es cuestión de efectos. Uno genera expansión, el otro genera tensión. Uno presenta a Dios como fuente y el otro como juez potencial, y solo uno introduce la idea de pecado, pecado entendido como desobediencia a una orden, no como daño real a otro ser, no como ruptura de amor, como cruce de una línea. Esto es clave, porque cuando el pecado se define como desobediencia, la autoridad se vuelve central. Ya no importa si algo haces bien o mal, importa si se permite o no. Ese cambio sostiene sistemas enteros. María Magdalena entendió, que no podía haber un solo origen con dos mensajes opuestos. No podía haber un solo Dios que primero dijera todo es bueno y luego dijera cuidado con saber demasiado. No podía haber una sola verdad con dos direcciones tan distintas. Por eso hablaba de dos relatos, no de un error de lectura. Dos relatos, dos mensajes, dos formas de ver. Sí, de ver al ser humano. En uno el humano nace completo y en el otro nace bajo prueba. Es uno, el conocimiento es parte de la creación. En el otro el conocimiento es una amenaza y solo en uno aparece la palabra que luego marcaría los siglos de miedo, pecado. La tensión no está en elegir cuál te gusta más. La tensión está en aceptar que ambos están ahí, uno junto al otro, diciendo cosas distintas. Y si eso es así, entonces surge una pregunta incómoda que no se puede esquivar mucho tiempo. ¿Cuál de estos relatos eligió Jesús cuando habló del Padre? Esto no se responde aquí, pero en el siguiente bloque esa lección se vuelve imposible de ignorar. Jesús conocía ambos relatos, no por estudio académico, sino porque vivió dentro de esa tradición. Los escuchó desde niño, los oyó en la sinagoga, los debatió con maestros, sabía que la historia seguía y él se sentía pequeño al ser humano y el cual lo hacía caminar erguido. Y cuando empezó a hablar en público, no eligió al azar, eligió con cuidado, eligió con riesgo, eligió el relato que quitaba el miedo. Por eso sus palabras molestaban, no porque fueran confusas, sino porque eran demasiado claras. Cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno, no estaba usando poesía, estaba haciendo una afirmación directa. Estaba diciendo que no había distancia entre Dios y el ser humano. No estaba diciendo yo soy especial y tú no.
Estaba diciendo lo que es posible. Lo decía mirando a la gente a los ojos. Eso es lo que encendió la furia. No fue una idea rara, fue una idea peligrosa. Los líderes religiosos entendieron bien lo que estaba en juego. Por eso reaccionaron de inmediato. En Juan 10:33, no discuten, no preguntan, amenazan. Dicen que lo apedrearán, no por hacer el bien, sino porque siendo hombre se hizo Dios. Observa la acusación. No dice que mintió, no dice que engañó, dicen que cruzó una línea, la misma lógica del segundo relato. Hay cosas que no se pueden decir, hay lugares que no se pueden pisar. Jesús retrocede, no aclara, no suaviza, responde con un texto que ellos conocen. Juan, capítulo 10:34, no está escrito en vuestra ley. Vosotros sois dioses, no inventa nada, cita de escritura. Usa tus propias reglas, les devuelve su libro y eso es lo que les deja sin aire, porque si esto está escrito, entonces la separación no es absoluta. Entonces el problema no es el ser humano, el problema es la lectura. Jesús no estaba negando a Dios, estaba negando la idea de un Dios lejano, estaba negando el modelo que necesita culpa para funcionar. María Magdalena entendió ese momento como pocos. Ella vio las piedras en las manos, vio los rostros tensos, vio el miedo mezclado con rabia y entendió algo simple. Jesús no atacaba la fe, atacaba la distancia. Y entendió algo simple. Jesús no atacaba la fe, atacaba la distancia, porque cuando se rompe la distancia, se cae el control. Si el Padre y el Hijo son uno, entonces la jerarquía se debilita. Si el humano puede decir eso sin morir, entonces la amenaza pierde fuerza. Nuestro amado Jesús no hablaba como alguien que pide permiso, hablaba como alguien que recuerda, y eso es clave. No traía un nuevo religión, traía una memoria antigua, una que estaba antes del miedo. Por eso su mensaje no encajaba con el segundo relato. No hablaba de prohibiciones, hablaba de confianza, no hablaba de castigo, hablaba de coherencia. Decía, ¿por qué el árbol se conoce por su fruto? Decía que un buen padre no da piedras cuando le piden pan sus hijos. Decía que el reino de Dios está dentro. Todas esas frases tienen algo en común. Eliminan intermediarios, quitan capas, acercan. Esto es lo que más molesta a un sistema basado en la culpa, porque si hay separación, la culpa pierde su función. Ya no sirve para empujar, ya no sirve para asustar, ya no sirve para obedecer. María Magdalena veía cómo Jesús hablaba con personas marcadas por la vergüenza. No les decía, arrepiéntete o estás perdido. Les decía, levántate, camina, vete en paz. Estas son acciones observables. Nadie se va encogido. Después de escucharlo, se va derechos, se van respirando distinto. Esto no viene del segundo relato, viene del primero. Viene de una visión donde el ser humano no es un error, no hay que corregir, sino una expresión que hay que despertar. Por eso Jesús era peligroso, porque al decir vosotros sois dioses no estaba creando soberbia, estaba quitando el miedo. Y una persona sin miedo no se somete fácil, no acepta historias que lo hacen sentir rota, no necesita castigo para controlarse, necesita verdad. María Magdalena lo supo cuando vio cómo Jesús se enfrentaba a los que mandaban, no gritaba, no insultaba, no atacaba personas, atacaba ideas, atacaba la idea de que Dios se ofende fácil, atacaba la idea de que el conocimiento es pecado,
atacaba la idea de que el humano debe agachar la cabeza. Esto es desmontar la culpa, no diciendo no existe, sino mostrando que no viene de Dios. Y cuando eso se muestra, algo se rompe por dentro. Porque si Jesús tenía razón, entonces muchas cosas aprendidas no eran verdades, sino herramientas. Herramientas para controlar, para separar, para asustar. María Magdalena no necesitó una explicación larga, vio la reacción, vio quienes querían matarlo y entendió que el mensaje no era cómodo, porque era verdadero. Pero aquí surge una pregunta que no se puede evitar mucho más tiempo. Si Jesús eligió un relato y rechazó el otro, ¿qué hizo el sistema después de quitarlo del camino? Esa respuesta empieza a aparecer justo después, mis corazones. La idea del pecado original no aparece al inicio. No está en la primera imagen del ser humano. No está en la primera palabra de Dios. Aparece después. Aparece cuando el relato cambia de tono. Aparece cuando el conocimiento deja de ser un regalo y pasa a ser un riesgo. Esto no es casual, es funcional. Porque cuando conviertes el saber en peligro, puedes manejar el comportamiento. Y cuando haces creer que pensar trae castigo, la gente aprende a no preguntar. La culpa funciona así. Claro, mis amores. No necesita gritar. Solo necesita estar ahí, esperando. El primero, porque el primer Génesis no la necesita. Dice que todo lo creado es bueno y en gran manera. No dice casi bueno, no dice bueno, pero vigílalo, dice bueno. Esa frase es simple, clara, por eso es incómoda, porque si todo es bueno, entonces no hay defecto de origen, no hay mancha de nacimiento, no hay deuda con Dios. Eso deja a muchas estructuras sin base. El segundo relato hace algo distinto. No dice que el humano sea malo, pero siembra la idea que no puede fallar, que puede cruzar una idea, que puede perderlo todo por saber demasiado. Esa posibilidad abre la puerta a la culpa y una vez que la culpa entra, se vuelve herramienta. Sirve para ordenar, sirve para callar, sirve para dirigir decisiones sin usar fuerza. La culpa no necesita cadenas, necesita historias, historias repetidas desde temprano, historias desde el error. Es personal y el castigo es divino. María Magdalena lo veía en la gente, veía cuerpos tensos, miradas bajas, personas buenas convencidas de que algo estaba mal en ellas y siempre decía lo mismo: la culpa no viene de Dios, viene del miedo, el miedo a perder amor, el miedo a ser expulsado, el miedo a no ser suficiente. Ese miedo no nace solo, se aprende, se enseña, se transmite y cuando se instala cambia como una persona se mira a sí misma. Ya no se ve como imágenes, se ve como sospechosa. Cada deseo se vuelve problema, cada pensamiento se vuelve riesgo, cada pregunta se vuelve amenaza. Así funciona una culpa bien instalada. No necesita vigilancia externa. La persona se vigila sola. Eso es suficiente, por eso dura tanto. Ahora observa cómo actúa alguien cargado de culpa. Pide perdón, incluso cuando no hizo daño. Se justifica antes de hablar. Duda de sus propias decisiones. Espera castigo aunque nadie lo haya anunciado. Eso no viene de un Dios que dice todo, que es bueno. Viene de un relato que enseña a desconfiar de uno mismo. La frase del Génesis 1.31 es directa. Dios mira lo que ha hecho y lo declara bueno. No hay condiciones, no hay advertencias, no hay amenaza futura. Esa mirada es importante porque define identidad. Si el creador mira y dice, bueno, el creado aprende a verse así. Pero si después aparece otro relato donde la mirada se vuelve sospechosa, la identidad se quiebra, la persona ya no sabe quién es. Y cuando la persona ya no sabe quién es, y en esa es la confusión de culpa que encuentra un terreno fértil. Por eso María Magdalena repetía que la culpa nace del miedo, porque lo vio una y otra vez. Vio cómo la gente cambiaba cuando creía en Dios
estaba enojado. Caminaban distinto, hablaban distinto, elegían desde la defensa, no desde la verdad. Y cuando Jesús hablaba sin culpa, eso chocaba porque mostraba otra forma de vivir sin miedo al castigo, sin miedo a pensar, sin miedo a estar cerca de Dios. Eso decía, hacía evidente que la culpa no era necesaria para amar ni para hacer el bien, pero sí era útil para controlar. Y ahí está el punto incómodo, mis amores. La culpa no se mantiene sola. Alguien la mantiene, alguien la repite, alguien la protege, porque cuando la culpa se cae, muchas jerarquías tiemblan. Si no eres culpable por nacer, no necesitas intermediarios para ser aceptado. Si no naciste roto, no necesitas que te arregle. Si el conocimiento no es pecado, entonces preguntar es un derecho. Y eso cambia todo. Por eso el segundo relato tuvo tanto peso, no porque fuera más verdadero, sino porque era más útil. Permitía explicar el dolor como castigo, permitía justificar la autoridad como protección, permitía enseñar obediencia como virtud máxima. La culpa se volvió al centro, no el amor, no la verdad, la culpa. Y cuando algo se vuelve centro, organiza todo lo demás. Ay, el ritual, lenguaje, normas, silencios, María Magdalena no se dedicó a pelear contra eso. No tenía poder político, no escribía leyes, solo observaba. Y lo que observaba era claro, donde había culpa había miedo, donde había miedo había sumisión, donde había sumisión alguien mandaba. Eso no venía de Dios, venía de una historia repetida sin pausa. La frase todo es bueno en gran manera es peligroso porque rompe el hechizo, hace que la culpa se vea innecesaria, hace que el miedo pierda razón, hace que la persona vuelva a confiar en su experiencia directa. Y cuando eso pasa, alguien empieza a cambiar por dentro, no de golpe, no con luces, con una duda simple. Y si nunca fui el problema, esa pregunta no se responde rápido, pero una vez que aparece ya no se va. Y en el siguiente bloque esa pregunta va a chocar con algo que no esperabas encontrar, mi corazón. Jesús no cerró su mensaje con una amenaza. No habló de castigos futuros, ni de juicios pendientes. Dijo algo simple, directo, difícil de aceptar para quien vive con miedo. El reino de Dios está dentro de vosotros. No dijo llegará, no dijo descenderá, no dijo se te otorgará a unos pocos. Dijo está presente ahora mismo dentro de ti. Esa frase lo cambia todo y se toma en serio, porque si el reino está dentro de vosotros, entonces hubo una expulsión real. Nadie fue echado de un lugar que sigue ahí. Si el reino está dentro, entonces no naciste separado, no empezaste lejos, no comenzaste en deuda, no naciste roto, esperando reparación. Eso sería absurdo. Jesús no vino a arreglar una creación fallida, vino a reconocer una verdad olvidada. Por eso hablaba de recordar, no de aprender. Recordar es distinto que aprender, mis corazones, porque añade algo nuevo. Recordar disuelve algo que ya estaba. Cuando alguien recuerda, el cuerpo se siente. Sí, perdón, el cuerpo lo siente. Hay alivio, hay descanso, hay una sensación de encajar otra vez. Jesús provocaba eso. No imponía culpa, quitaba peso. Por eso tantos se acercaban a él sin miedo, porque no los miraba como sospechosos, los miraba como completos. El problema nunca fue al ser humano, fue la historia que se contó sobre él, una historia incompleta, una historia que empezó en el segundo capítulo, y se olvidó el primero. Una historia que habló más de desobediencia que de bondad, más de castigo que de orden, más de miedo que de confianza. Esa historia se heredó, pasó de boca en boca, de generación en generación, no como maldad, sino como costumbre. Nadie se sentó a inventarla con intención oscura, simplemente se repitió porque funcionaba, porque organizaba, porque mantenía orden, pero el costo fue alto. Personas desconectadas de sí misma, personas que dudan de su valor, personas que creen que Dios está lejos cuando nunca se fue.
Jesús no pidió que destruyeran las escrituras, pidió que las leyeran de otro modo, desde adentro, desde la experiencia viva, no desde el miedo. Por eso decía que el reino no viene con señales visibles, no está aquí o allá, no pertenece a los templos ni a los sistemas, está dentro de vosotros mismos. Y cuando alguien escucha eso de verdad, algo se mueve, no de golpe, no como un milagro externo, como un ajuste interno, una pregunta nueva. Y si nunca estuve perdido, y si la culpa no es la voz de Dios, y si lo que llamé pecado fue solo miedo heredado, esa pregunta no destruye la fe, la limpia, te vuelve simple, la devuelve a lo esencial. Jesús no vino a separar al ser humano de Dios, vino a mostrar que nunca estuvieron separados. María Magdalena lo entendió, no como una teoría, lo entendió como una vivencia, vio a personas recuperar la dignidad en un instante, no porque cambiaran de conducta, sino porque dejaron de verse como fallas. Y cuando alguien deja de verse como falla, actúa distinto, ama distinto, elige distinto, no por obligación, lo hacen por coherencia. Recordar es despertar, porque el sueño fue el olvido de quién eres. No fuiste expulsado, no naciste roto, no heredaste pecado, heredaste una historia incompleta y ahora esa historia puede completarse, no añadiendo culpa nueva, quitando miedo viejo. Eso es lo que Jesús enseñó sin rodeos. El reino está lejos. No, mis amores, está dentro tuyo, esperando ser reconocido. Y recuerda, no es solo. Dios va contigo. Y todos vamos juntos, porque somos una conciencia de luz. Para mí, hoy día he querido compartirles estas charlas, mis amores. Es el Evangelio apócrifo de María Magdalena. Y de verdad lo he hecho con muchísimo amor. Me sacó de muchas dudas, lo escuché varias veces, escuché otros mensajes y no me llenaban, como lo ha hecho este mensaje de este Evangelio apócrifo de María Magdalena. Para mí, mis amores, ha sido un placer muy grande estar con todos ustedes. Ahora sí, ya terminé, me voy presurosa porque tengo que llevar a mi hija a que le hagan su segunda operación. Y me estoy apresurosa haciéndolo, mis amores. Voy a retirarme. Besitos, permiso, con mucho amor. Chao, mis corazones.